Juventud y experiencia son posibles en este hombre que a su corta edad es director de orquesta. Guiado por sus sueños, la música le ha brindado grandes satisfacciones personales y profesionales, como pisar destacados escenarios internacionales. Este joven trabaja en numerosos proyectos musicales en México y en otros países. Él es Ricardo Martínez y hoy en corto conversaremos con el fundador de la Orquesta Filarmónica del Valle de México, quien nos transmite su energía y pasión por este arte. Acompáñenme en esta charla. Ricardo Martínez nació el 30 de marzo de 1988 en la Ciudad de México. Desde pequeño se interesó por la música clásica gracias a sus visitas a conciertos de música de cámara y de ópera. Adquirió conocimientos de violín bajo la guía de Daniel Burgos, concertino de la Orquesta de Bellas Artes, y posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música para estudiar canto y violín. Tras prepararse en Rumania, Lituania y Berlín, concluyó sus estudios en dirección de orquesta en el Conservatorio de Praga en la República Checa. Fue alumno del prestigioso director finlandés Jorma Panula, a quien considera su principal mentor. Desde 2010, este apasionado de la música es participante activo en la clase magistral internacional de dirección de orquesta en Berlín, Alemania. Este joven maestro cuenta con estudios de posgrado en gestión cultural y políticas culturales, auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos. En 2011, Ricardo Martínez se convirtió en el director de orquesta más joven en presentarse en la sala de conciertos Carnegie Hall de Nueva York. Ha colaborado en orquestas como la Sinfonietta de Berlín, Orquesta Nacional de Lituania, Orquesta Nacional de la Radio de Rumania y la Filarmónica de Muntenia en Rumania. Su vocación por el arte no se limita a la música. Él expresó su visión sobre el genocidio en Bosnia mediante una exposición fotográfica que presentó en Sarajevo y aquí en México. La música es lo que nos llena a nosotros los artistas, a los músicos, y creo que no hay un precio a pagar, porque finalmente es lo que tú disfrutas y es lo que a ti te complace mostrar tu arte, disfrutar tu arte. Ricardo Martínez encontró su pasión a muy temprana edad. Fue el violín el instrumento que acercó a Ricardo al mundo musical. Ese instrumento que exige disciplina, compromiso y mucha paciencia. Me acuerdo que de niño me llevaron a ver el Lago de los Cisnes y ver la figura del director de orquesta, cómo entraba en un lenguaje con cada uno de los músicos, con cada uno de los instrumentos. Tenía 6 años y en ese momento yo no sabía que después de violín estudiaría dirección de orquesta, pero me emocionaba demasiado el poder ver esta gran figura que era el director de orquesta, que cortaba instrumentos, que daba entradas, que tenía un lenguaje constante con la orquesta. Me inculcaron siempre el llevarme a los conciertos de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y siempre tuve este acercamiento a la música de concierto. Yo practicaba mucho deporte, practicaba tenis, practicaba natación, practiqué todos los deportes. Creo que ninguno fue bueno nada más que en el tenis, pero había algo más. Me gustaba mucho leer, me encantaba ver los documentales de animales, pero siempre la música era como lo que tenía mucha curiosidad, hasta que fue que empecé con el violín, y que cuando conocí la música realmente era lo que me llenaba como ser humano. Yo empecé en el estudio de violín con mi padre, Daniel Burgos, que era concertino de la Ópera de Bellas Artes, que si bien pues, no era mi padre de sangre, se convirtió en una figura que me dio un gran impulso. En el estudio de violín, él me preparó para entrar aquí al Conservatorio Nacional de Música, que es como mi alma mater, y empecé estudiando el violín, las materias básicas como solfeo, historia de la música, contrapunto, fuga. Es un instrumento que requiere mucha disciplina. Yo recuerdo que antes de entrar al conservatorio, mi padre me preparaba a estudiar 3 horas al día para poder tener su nivel, porque finalmente es un instrumento que si tú lo dejas de tocar en una semana, es una memoria digital que los dedos no saben a dónde van después. Entonces, ya estando en el conservatorio, pues sí trataba de estudiar 4 horas al día, pero siempre con una disciplina, escalas, ejercicios, estudios. Y es como la vida, cuando
quieres tener grandes resultados, tiene que haber una constancia y una disciplina muy acorde a tu sueño. El Conservatorio Nacional de Música llevó a Ricardo a profundizar en violín y canto, pero también a reforzar su sueño de viajar a Europa para estudiar dirección de orquesta. Canto como una actividad complementaria. Canté con el maestro Javier Hinojosa, estrenamos un Magnificat de Francesco Durante, estrenamos en México esa obra. Posteriormente, en el puerto de Veracruz, interpreté el rol de Il Marchese de la ópera La Traviata. Decidí yo querer estudiar dirección, pero en México no había estudios formales de dirección de orquesta. En ese entonces creo que todavía en la Yolisli no comenzaban los estudios, pero al menos en el conservatorio quitaron la carrera de dirección. Yo estoy aquí en el conservatorio y decidí partir a Europa. Tenía 21 años. Sin embargo, antes de eso, hubo un taller de la señora Pepita Serrano de CIBAM que ellos incursionaron en un taller de dirección de orquesta. Ellos siempre han apoyado a cantantes de ópera, han impulsado a muchos jóvenes cantantes, pero fue un taller que me llevó a Jalapa durante un año para estar cercano a la Sinfónica de Jalapa junto con el maestro Fernando Lozano. Posterior a ello, quise darle pues una formalidad a mis estudios de dirección de orquesta y partí primero a Rumanía. En Rumanía estudié dirección, posteriormente en Lituania y finalmente, después en Berlín y finalmente en Praga, que fue donde concluí mis estudios. Fue en el viejo continente donde Ricardo Martínez vio crecer su carrera profesional de manera significativa. Al regresar nos platicará las oportunidades que tuvo y cómo las aprovechó. Ricardo Martínez se estableció en una de las ciudades más hermosas del mundo, un lugar particular de sincretismo entre la historia y el modernismo, Praga. También recorrió otras regiones como Finlandia, donde estrechó su relación con Jorma Panula, a quien considera uno de sus grandes maestros en la dirección de orquesta. Yo recuerdo que en Praga, cuando me aceptaron, había ido antes a una masterclass a Leipzig. En Leipzig estuve en una masterclass, pero en Praga hice una audición en la que dirigimos 3 obras. Tienes a tu elección elegir unas obras que son de cajón, posteriormente en la segunda etapa obras del periodo clásico, como puede ser Mozart o como puede ser Haydn, y en la tercera etapa era una obra al azar, tú no sabías qué podía ser, entonces en mi caso me tocó la obertura del Murciélago de Strauss y bueno, afortunadamente pude pasar ese examen. En Praga fue una gran emoción porque finalmente fue el lugar donde Mozart estrenó muchas de sus óperas. Praga es la capital de la música de Europa del Este y bueno, en esta institución, de ahí surgió Antonín Dvořák. Entonces fue para mí un gran orgullo el poder ser admitido en esta prestigiosa institución en la que finalmente pude pasar algunos años. ¿Cómo fue adaptarte ahí a otra cultura, a otros idiomas, otra manera de estar incluso en la escuela, ¿no? ¿Cómo fue este momento? Pues mira, llegar a Praga ha sido un gran contraste, sobre todo porque estar en un país que pasó por el bloque de la cortina de hierro ha sido un poco complicado para las personas adaptarse al nuevo sistema. Finalmente Praga es un lugar que tiene una gran cultura. Praga es un museo viviente, es una ciudad que hay arte por todos lados. En cuanto a arte, es un poco clásico, no hay muchas cosas nuevas, me refiero a arte contemporáneo como París, que en París todo es nuevo, pero finalmente estar en un lugar donde la música se ve en cada lado ha sido muy enriquecedor para mi vida y para mi carrera. Estar en Finlandia también con el maestro Jorma Panula, que es un gran pedagogo de la escena musical y quien es hasta ahora mi gran mentor, ha sido también valioso dentro de mi aprendizaje en la dirección de orquesta. El maestro Panula vino a México por primera vez, no recuerdo el año, tal vez haya sido el 2008, a Instrumenta, Oaxaca.
Yo no estuve como activo en la masterclass, pero yo fui como oyente, tuve contacto con él. Yo todavía no estudiaba dirección, pero le había comentado sobre mi interés en estudiar dirección de orquesta. Él me dijo que lo primero que tenía que hacer era salir de México, tener una educación formal en el estudio de la dirección de orquesta y a partir de ahí construir una carrera. Con todo su apoyo pude salir de México, también con el apoyo del maestro Luis Herrera de la Fuente. El maestro Herrera de la Fuente me becó para estar en el Conservatorio de Praga y a él le debo en gran medida todo esto que estoy creando. En Praga fue mi residencia, pero yo viajaba constantemente a Finlandia. El maestro Pánula me daba pues, clases particulares y también me invitaba a algunas masterclasses que daba alrededor del mundo. Y así fue como pude construir esta relación con el maestro Jorma Pánula. El maestro Pánula, él es muy reservado por su misma cultura finesa. Él es muy callado. Para él, lo principal es lo que está en la partitura. No inventarse interpretaciones, no asumir lo que el compositor quiso decir, que eso pasa mucho en el mundo de la música, pero yo creo que lo principal es el respeto al compositor y a la música, y es algo que él te inculca mucho siendo tú su alumno. Y mientras su carrera progresaba en Europa, este joven y entusiasta director tenía 23 años de edad cuando fue invitado a debutar en una de las salas de concierto más importantes del mundo, el Carnegie Hall de Nueva York. Aquella experiencia permitió a Ricardo Martínez dar a conocer la música del compositor mexicano José Francisco Vázquez. Yo llegué a Sarajevo por una corazonada. Me acuerdo que fui a dirigir la Orquesta Nacional de la Radio de Rumanía en el 2009 o 2010, pero siempre yo tenía la intención de llegar a Sarajevo. Era una corazonada. Tal vez haya sido porque yo cuando era niño me acuerdo que pasaban en la televisión las imágenes de la Guerra de los Balcanes, que fue algo pues, muy terrible en la historia de la humanidad. Y estando en Rumanía, yo decidí viajar a Sarajevo. ¿Por qué? No sabía, solamente yo sabía que tenía que llegar ahí. Pude haber estado en París con mis mejores amigos colombianos, pero decidí pues, seguir esa corazonada. Llegué a Sarajevo y a partir de ahí mi vida cambió. Pude ver una gran realidad, sobre la guerra de Bosnia. Es impresionante entrar al Valle de Sarajevo y ver que por todos lados se encuentran lápidas del genocidio, lápidas de cuando encerraron Sarajevo durante la guerra. Y eso a mí me cambió la vida. Fui participante activo en una masterclass en Berlín, en la que me convertí, bueno, en esa ocasión yo era el único director latino. Había directores, había muchos asiáticos, obviamente alemanes, pero de Latinoamérica yo era el único. Y había un productor de origen chino que me invitó posteriormente a tener contacto con él y después me hizo esta invitación para dirigir en Nueva York. Yo soñaba con dirigir en el Carnegie Hall y pensé que algún día cuando yo tuviera 40, 50 años o 60 pues, tal vez llegaría. Le comenté que sí estaba interesado, pero nunca pensé que fuera ahí. Pensé que tal vez sería en alguna fundación o en algún museo o en algún teatro de los pequeños que tiene New York. Pero cuando me envié el contrato, bueno, yo casi me caigo para atrás porque nunca pensé que fuera en esta sala. Me llenó de gran orgullo, sobre todo por querer impulsar la música de compositores mexicanos. Si bien yo tenía un repertorio que yo debía cumplir con el contrato, decidí proponer cierto repertorio y decidí luchar hasta que fuera posible. Casi te puedo decir que casi me cuesta ese contrato, pero conseguí llevar la música de José Francisco Vázquez al Carnegie Hall de Nueva York. Te puedo contar que José Francisco Vázquez es un compositor mexicano que no ha sido ni difundido, ni es muy conocido, pero es un compositor muy importante en la historia de nuestro país. Primera, porque él fue fundador de la que hoy es la Escuela Nacional de Música o Facultad de Música de la UNAM,
Él fue también de los fundadores de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que es la máxima casa de estudios en México. Y además su obra es de gran valor estético, es una obra que debe ser reconocida. Hay muchas versiones, dicen que no trascendió porque Carlos Chávez pues, lo bloqueó. Hay muchos mitos, pero sin embargo hay muchos músicos que estamos sumados a la labor de rescate de este compositor. Su hijo, José Vázquez Jr., se encuentra en Barcelona. Él vino una vez a México de viaje y paseando por la lagunilla, buscando en las antigüedades, empieza a buscar en documentos y saca un manuscrito de su padre, que había muerto hace 50 años. Entonces, ha sido una historia maravillosa. Hay algunos músicos que han interpretado su música. Arturo Nieto ha grabado el concierto para piano y estamos buscando que trascienda su música y que sea reconocida, porque él ha hecho cosas que han sido trascendentales hoy para la historia de México. Esta música yo la interpreté en el Carnegie Hall, cuando en México pues, no se había interpretado. Se armó una orquesta con músicos de Nueva York, Aslo Orchestra of New York, porque el concierto fue llamado el Concierto Amazonas. Entonces eso fue lo que sucedió en cuanto al Carnegie Hall. Y me convertí en el director mexicano más joven en debutar en el Carnegie Hall de Nueva York, que es la sala de más prestigio a nivel internacional. Su entrega a la música no impide a Ricardo dedicar grandes momentos a su fiel compañera y mascota, Khaleesi, una perra de raza galgo-ruso a quien le tiene especial cariño. Apasionado de la música, el maestro Ricardo Martínez es también un emprendedor cultural. Consiguió llevar a Bosnia la primera orquesta mexicana en presentarse en aquella región y también es fundador de la Orquesta Filarmónica del Valle de México, que pretende acercar la música instrumental a todos los sectores de la población. Siempre ha sido, bueno, pues para mí muy importante hacer proyectos culturales, pero siempre en un contexto internacional. Y es por ello que durante mi estancia en Europa decidí estudiar también diplomacia cultural en Berlín. Todo esto extra sobre mis estudios musicales. Después de que me recibe el embajador Iván Barbalić en las Naciones Unidas, me invita a adentrarme en territorio bosnio y me invita a estar en el homenaje del genocidio de Srebrenica, cuando los serbios aniquilaron a 8.500 bosnios, que fue el segundo genocidio más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estuve ahí el 11 de julio de 2011, el día que se enterraron 613 cuerpos identificados. Estar ahí me cambió la vida, porque ver el sufrimiento